Comienza en Radio María El grano de mostaza con Ana Hormigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa del grano de mostaza. Saludo con mucha alegría a todos los que nos escuchan en directo y a los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Instagram, Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en la página web radiomaria.es. Estaremos juntos en la siguiente hora con estos temas que hemos preparado para todos ustedes. Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Adriana Smith continúan con los consejos que San Agustín dedicó a los jóvenes, centrándose hoy en la necesidad de luchar contra la avaricia como raíz de todos los males. Belén Herrero nos ilumina acerca de la palabra corrupción y sus derivados. Y Luis Manuel Caraballo comienza una serie de programas dedicados a estudiar la persecución religiosa de los cristianos denominados recusantes. Saludos cariñosos de todo el equipo y un abrazo y nuestras oraciones para los oyentes que se encuentran enfermos y solos, los que sufren en el cuerpo o en el espíritu y los que necesitan una palabra de ánimo para continuar. Esperamos que nuestras voces les acompañen en la distancia. Nos encanta interactuar con ustedes, así que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza@radiomaria.es y en Instagram a través de gdemostaza. Y sin más, empezamos ya con el propósito de sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Dice San Agustín a los jóvenes que si el principio de todo pecado es la soberbia, la raíz de todos los males es ciertamente la avaricia. Y para trabajar sobre los consejos del santo nos acompañan esta noche Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. ¿Cómo estáis? Muy bien, Ana. Buenas noches, Beatriz. Muy a gusto con vosotras y un saludo cordial y feliz año a todos los que nos escuchan. El mes pasado estuvimos trabajando la necesidad del orden para afianzar la templanza en nuestro carácter. ¿Y hoy qué estudiamos? Como has dicho al principio, San Agustín nos advierte que la raíz de todos los males es la avaricia. Puede parecer extraño que San Agustín coloque en el tercer lugar de los 23 consejos que da a los jóvenes el evitar el amor desordenado a las riquezas. Nos dice a todos, pero en especial a los jóvenes, lo siguiente: ten siempre presente que la obsesión por el dinero es veneno que mata toda esperanza. Es innegable que da gran importancia a este aspecto al indicar que deben tenerlo en la mente sin olvidarlo para que así puedan recordarlo en todos los momentos. Dice que si por el contrario lo único que ocupa la mente es el deseo del dinero, lo que se posee es un veneno, algo que en nuestro interior produce un grave trastorno y hasta la muerte. En este caso, la avaricia actúa como un tóxico que disminuye o destruye la esperanza y por lo tanto lleva a la desesperación. La avaricia se muestra como una especie de suciedad espiritual. Para San Agustín, el ser interior nos lo da el conocimiento que nos permite ver a Dios. Si este ojo no funciona bien, tiene cataratas o lodo, no puede ver la luz. La avaricia, que es el apego desordenado a lo temporal, es también la suciedad que enturbia la visión. No se trata solo de dinero, sino principalmente del egoísmo, vanagloria o indiferencia que nos impide llenar el espacio de nuestro ser con Dios. Si nuestro ser está lleno de amor al mundo, no hay sitio para que habite en nosotros la gracia. Y no podemos olvidar que los santos han sido hombres y mujeres como nosotros. Si San Agustín nos habla del peligro de la avaricia, será porque él la experimentó de algún modo. Además de su valor intrínseco, este consejo era de capital importancia por las circunstancias en que vivían los jóvenes de la época del santo doctor de la Iglesia. La juventud de Italia y la del mundo civilizado de entonces estaba educada en el materialismo y rodeada de un ambiente completamente hedonista y obsesionado con el placer. Antes de su conversión, en su época de estudiante en Cartago, la gran capital romana del norte de África, el mismo San Agustín vivió una existencia frívola, disipada y despreocupada, en correspondencia total con una visión materialista de la que a veces, por la misma superficialidad que implica, no es
plenamente consciente. Tampoco se libró San Agustín del materialismo, cuando después, como también era frecuente entonces, cayó en las redes de una secta muy extendida, el maniqueísmo. Los maniqueos, como la mayoría de las sectas, enseñaban y practicaban una ideología materialista y hedonista. El alma, incluso lo divino, eran concebidos como realidades materiales. En el maniqueísmo no había lugar para lo espiritual. Por tanto, no es necesario advertir que el paralelismo con nuestro mundo es manifiesto y con ello la actualidad de este tercer consejo agustiniano. Por lo tanto, si vivimos apegados a lo material, nuestra única esperanza es poseer más y mantener lo que ya poseemos. El amor desordenado al dinero o a las riquezas representadas en él es el vicio que se llama avaricia, palabra que significa avidez de metal o ansia de dinero. La avaricia hace buscar y conservar con vehemencia el dinero. Las riquezas, en cuanto que son necesarias para la propia vida, no son malas, y el ser humano las desea precisamente porque les son necesarias. El mal está no en su uso, sino en la inmoderación que lleva a considerarlas no como un medio, sino como un fin último que se antepone a la justicia y al amor para con Dios y con los demás. De una manera parecida a la avaricia, la soberbia consiste en el deseo inmoderado de la propia excelencia. Es el pecado que da dirección o finalidad a todos los demás, que pueden considerarse como medios para conseguir el fin que se propone la soberbia. San Agustín cita poco antes de su afirmación esta frase bíblica: la soberbia es el principio de todo pecado. También está otra del Nuevo Testamento: la avaricia es raíz de todos los males. Las riquezas ayudan al hombre a caer en cualquier pecado, al que alimentan como raíz de un árbol. Parece que sean unas raíces generales y a veces incluso hasta infinitas. Por este aparente carácter infinito de las riquezas, pensamos que lo podemos conseguir todo. A ver si os sigo. Es decir, que la posesión de cosas o de dinero nos da la sensación de ser autosuficientes y todopoderosos. Eso es. Si amamos al dinero, el placer o la fama, al morir dejamos todo esto detrás y solo nos llevaremos el vacío. Nos llevaremos la ansiedad, la sed insaciable y la deformidad del ser, que no es otra cosa que el vicio que nos destroza. San Agustín también sugiere que el sufrimiento de nuestro ser separado de Dios procede del deseo egoísta, el vicio, que ya no puede esconderse detrás del objeto de la avaricia. Es una sed eterna sin posibilidad de alcanzar el agua. La avaricia, que no es otra cosa que desear más de lo que se necesita, en realidad implica cargarse de lo que no es necesario. Podemos preguntarnos, como hace San Agustín en uno de sus sermones: ¿para qué, siendo tan breve el camino, llevar tanto bagaje que más que ayudar a llegar al fin, te sirve de impedimento para que no llegues jamás? Por hacer del hombre esclavo de los bienes externos, los más bajos entre todos los bienes, la avaricia es un vicio repugnante. A diferencia de otros vicios, nunca, como así se ha manifestado también en la literatura, se ha justificado su maldad y fealdad, pues todas las literaturas y escuelas han condenado la avaricia. Me gustaría terminar centrándonos en el mundo de las redes sociales y de los teléfonos móviles. Mi pregunta es la siguiente: ¿creéis que existe avaricia también allí? En redes, la avaricia se manifiesta de muchas formas, por ejemplo, como consumismo visual, acumulación de atención o sumar números que no tienen ningún sentido. Queremos ver más, saber más, recibir más likes. San Agustín llamaría inmundicia a este ruido mental que nos aturde después de horas viendo e interactuando sin sentido trascendente alguno. Es esa sensación de vacío, de mente sucia y saturada que nos impide rezar o descansar en paz y silencio. Aquí todos tenemos mucho sobre lo que trabajar, pero especialmente los jóvenes, nuestros hijos y alumnos. Aunque no es una práctica muy extendida y menos a principio de año, imaginemos el momento de la muerte, que para muchos es simplemente cuando se apaga el dispositivo que le aprisiona mental y espiritualmente. ¿Qué es lo que dejas? Cuando te alejas del foco mediático, dejas atrás varias cosas: tu cuenta, tu perfil, tus miles de seguidores, posts virales y tus polémicas aparentemente ganadas. Todo esto se queda muy lejos en el mundo real que no digital. ¿Qué es lo que te llevarías?
Te llevas la vanidad que cultivaste. Te llevas la ira que sentiste al discutir en Twitter. Te llevas la necesidad patológica de aprobación social y la adoración aparente de las multitudes. Bueno, muchos podemos pensar que nosotros no tenemos este problema, el problema de la avaricia, porque no somos ricos, pero el deseo de riquezas está en todo hombre y en toda mujer, como promesa de felicidad. En lo más profundo de nuestro ser pensamos que si tengo esto seré más feliz, si me compro esto otro, pues también. En las riquezas no puede encontrar el hombre la felicidad. Desplegando todo su atractivo, mienten. Se descubre su engaño porque al estar sometidas al azar no dan seguridad. No ocurre así con los bienes espirituales. Añade por ello San Agustín: fortifica tu arca interior, que es tu conciencia. Allí es donde tienes esas riquezas que no pueden ser robadas por los ladrones, ni por los enemigos, ni por los piratas, ni finalmente por el mar aunque naufragues, porque aunque salieras del mar desnudo, no dejarás de salir lleno por dentro. El santo nos llama a trabajar el recogimiento, la vida interior, la oración, la humildad y la verdad sobre nosotros mismos. Para mantener así su engaño, la avaricia nos dice: atesora para el porvenir. Pero hay que replicarle: ¿qué porvenir es ese? Seguramente se reduce a muy pocos días y además muy inciertos. Si insiste en decir: piensa en tu futuro, respóndele: ¿para qué futuro, oh avaricia, si hablas a quien ya está muriendo? En general, la riqueza encierra al hombre en lo material, en lo terreno, y le hace olvidar que puede morir en cualquier momento y que en todo caso, tarde o temprano, tendrá que dar cuentas de su vida. No se le condenará por el hecho de tener riquezas, sino por el uso que ha hecho de las mismas. Querida Adriana Smith, ¿qué nos tienes que decir sobre el deseo de poseer riquezas y cómo encauzarlo en nuestros hijos? Este mes hablamos de la avaricia. ¡Feliz año a todos! Creo que para educar a los más pequeños en el valor justo que deben de tener los bienes, son muy buenas 3 cosas. En primer lugar, hacerles muy conscientes de la suerte que tienen. Mirad, la mayoría de familias que nos escuchan son familias muy afortunadas. Con tener un techo sobre nuestras cabezas, una ducha y una cama, ya somos bastante ricos. Que valoren la educación, que valoren pues a lo mejor los regalos que han recibido ahora con los Reyes Magos, y que sean capaces también de vivir la generosidad dando a los demás. En segundo lugar, me gustaría destacar el valor del tiempo. Mirad, ahora mismo nos crean muchísimas necesidades los teléfonos móviles, la publicidad, las redes sociales. Entonces, sobre todo lo que tenemos es un lo quiero y lo quiero ya. Y eso también nos contagiamos los mayores. Nuestro ejemplo les ayudará a vivir las cosas con sobriedad. Y también a no poder tener todo lo que quieren ya. Qué buena es la espera de decir: espero a que vengan los Reyes para tener este juguete, o espero a que sea mi cumpleaños, espero a que sea mi santo, ¿no? No tomamos chuches todos los días, las tomamos los días especiales. Esas pequeñas cosas les van a ayudar a vivir a los más pequeños con el corazón desprendido. Y por último, el tema de sembrar en sus corazones el deseo de atesorar bienes para el cielo. Hay cosas que en esta tierra aparentemente no valen nada porque no se pueden cuantificar, ¿no? Pero que en realidad construyen mucho para la vida eterna, ¿no? Se me ocurre dejar el lápiz al amigo que siempre lo pierde, prestar la goma a ese niño que tú sabes que a lo mejor no te la puede devolver, obviamente todo esto con prudencia, pero es una cosa que vemos, ¿no? Si me traen una bolsa de chuches por un cumple de un amigo, reparto una a mis hermanos y me puedo comer yo el resto. Estas pequeñas cosas pueden ayudarles a que sean desprendidos en las pequeñas cosas. Nada más, vamos a intentar sobre todo nosotros con nuestro ejemplo ayudarles a que vivan esta virtud del desprendimiento y no tanto centrarnos en evitar la avaricia, sino en fomentar ese corazón generoso que valora lo que tiene y que sabe darlo a los demás. Pues después de escuchar a Adriana, terminamos con la intención para este nuevo año de ordenar nuestros deseos en familia. Sería muy bueno hacer un pequeño examen semanal o mensual de las cosas superfluas que invaden nuestros armarios, nuestros estuches, las mochilas, los teléfonos y demás. Quizá podemos vivir con menos. Yo termino, Ana, con esta reflexión. La avaricia, como verdadera tirana, te convierte en siervo del desorden. En cambio, si eres señor del dinero, sabrás hacer con él cosas buenas.
Si eres siervo, el dinero se servirá de ti para el mal. Y yo añado esto, el remedio contra la avaricia proporciona esperanza, porque como nos dice San Agustín, ama las riquezas celestiales y desde ahora quedarás saciado. No está escondida la fuente de donde emanan, basta tener abierto el corazón. El corazón se abre con la llave de la fe. Pues con estas preciosas ideas acerca de la necesidad de luchar contra la avaricia, me despido de Beatriz Hormigos y de Victoria Melchor. Que el Señor nos conceda una vida esperanzada en los bienes espirituales para ser verdaderamente libres y para amar con todo el corazón. Hasta el mes que viene. Adiós. Adiós. Adiós, Ana. Y a continuación viene Belén Herrero, nuestra latinista de familia. No se vayan, por favor. Que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. En Radio María. El año 2026 nos regala multitud de términos y expresiones que utilizaremos para los más diversos menesteres. Con el objetivo de iluminarnos acerca de las palabras y sus significados, nos acompaña nuestra latinista de familia, Belén Herrero. Buenas noches, Belén. Buenas noches, Ana. Feliz año cargado de los mejores deseos para ti y todos los que nos escuchan. ¿Con qué palabra comenzamos este año, Belén? Bueno, sin querer aguar la entrada del año, vamos a comenzar hablando de una palabra que, por desgracia, acapara actualidad en portadas de periódicos y programas televisivos desde hace ya unos cuantos meses, que ha existido, existe y existirá junto al ser humano. Hoy hablamos de la palabra corrupción. Pues sí que empezamos bien el año, Belén.
Es que la corrupción se manifiesta en todos los órdenes de la vida, Ana, pero quizá los casos más sonados sean los de cohecho, tráfico de influencias, el robo de las arcas del Estado, la adjudicación de obras públicas a amigos poderosos o la compra de votos. Son graves vulneraciones de la ley que han hecho colapsar muchos gobiernos a lo largo de la historia. ¿Sufrían en la antigüedad este enorme problema? En Grecia tenemos como ejemplo a Atenas, que tras las guerras contra los persas empezó a tratar a sus aliados más bien como súbditos de un imperio del cual Atenas era el único amo. En cierta manera había empezado a copiar modales políticos de la Persia imperialista. El caso más flagrante fue el uso fraudulento que Pericles hizo de los fondos de guerra aportados por todas aquellas ciudades-estado que habían solicitado protección militar a Atenas. En Roma también la sufrieron en sus estructuras estatales. La codicia de los funcionarios públicos no tenía límite y estos delitos fueron creciendo a ritmo de las conquistas de su ejército hasta que llegó un momento en que el gobierno se hizo impracticable y el derecho romano tuvo que introducir cambios. En este sentido, las palabras del historiador Salustio han resultado más que proverbiales y dicen así: Desde que las riquezas empezaron a convertirse en un honor y eran su séquito la gloria, el mando y el poder, empezó a perder fuerza la virtud, a ser tenida la pobreza como un oprobio y a considerarse la honradez como malevolencia. Consiguientemente, tras las riquezas, invadieron a la juventud la lujuria y la avaricia juntamente con la soberbia. Robaban, gastaban, daban poco valor a lo suyo, ansiaban lo ajeno, tenían confundido el pudor, la vergüenza y todo lo divino y lo humano, y carecían de escrúpulos y de mesura. Cuando se han visto casas y villas construidas a manera de ciudades, merece la pena visitar los templos de los dioses que hicieron nuestros antepasados, hombres piadosísimos. Efectivamente, ellos adornaban los templos de los dioses con su piedad, sus propias casas con su gloria, y no quitaban a los vencidos otra facultad que la de ofender. Por el contrario, estos hombres cobardes arrebataban a los aliados, del modo más criminal, todo lo que aquellos extraordinarios varones, al vencerlos, les habían dejado, como si ejercer el poder consistiese precisamente en hacer injusticias. También son dignas de mención estas palabras de Cicerón. Los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total del Estado. Donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación. Pues nada nuevo bajo el sol, Belén. Seguimos sufriendo la misma lacra después de más de 20 siglos. También los hombres de letras han querido reflejar en sus obras este mal que parece acechar al hombre perennemente. Y así novelas como Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos, retrata de manera implacable al dictador José Gaspar Rodríguez en Paraguay. El autor muestra cómo el poder absoluto aísla, deforma y finalmente destruye tanto al opresor como al pueblo sometido, en un mundo donde la corrupción es la ley y la verdad una construcción manipulada. En Patria, Aramburu narra cómo el poder ejercido mediante el terror corrompe las relaciones humanas, fractura comunidades y siembra heridas que perduran más allá de los conflictos armados. En La broma de Milán Kundera, un inocente acto de humor desencadena la maquinaria represiva del Estado. Los sistemas autoritarios convierten incluso las acciones más triviales en pretextos para aplastar la individualidad. La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, explora de manera escalofriante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. El autor reconstruye la atmósfera de terror y corrupción que marca a toda una nación bajo el peso de un poder omnímodo
que penetra hasta la intimidad de las conciencias. Y las palabras de Sancho, nuestro Sancho Panza, también son muy clarividentes. Tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Y el día de hoy, mi señor Don Quijote, antes se toma el pulso al haber que al saber. Un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado. Según la Biblia, es uno de los defectos del pecado que resultó de la caída del hombre. Es el estado de contaminación moral y decadencia espiritual que se manifiesta en la desobediencia de Dios. Contra esta lacra, Ana, ahí tenemos a los clásicos como antídoto, cuyas justas y válidas sentencias son tremendamente atemporales. Y así nos dice Séneca, lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Y William Shakespeare dice así, no hay legado más valioso que la honradez. Es peor cometer una injusticia que padecerla, porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no. Esto lo dice Sócrates. Y Cicerón dice así, la honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. Bueno, Belén, ¿y podrías decirnos cuál es el origen etimológico de la palabra corrupción? La palabra descansa sobre el verbo latino rumpo, que significa romper, y de la cual tenemos no pocos términos heredados de muy variado significado, salido de dos raíces del verbo rumpo y ruptum, así como de la forma popular con pérdida de la labial P. Bueno, y como saben nuestros queridos oyentes, ha llegado la hora de este pequeño concurso que hacemos siempre y que les proponemos. Pues les recuerdo cómo jugamos. Yo les digo una definición y ustedes tienen que adivinar a qué palabra relacionada con romper se refiere. ¿Comenzamos? Vamos a ello, Belén. Venga, separar con más o menos violencia las partes de un todo. Esto es romper. Echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. Corromper. Mala costumbre o abuso que se introduce de forma irregular. Corruptela. No dañado ni pervertido. Incorrupto. Algo que produce una interrupción brusca. Disruptivo. Entrar violentamente en un lugar. Irrumpir. Salir algo con ímpetu. Prorrumpir. Cortar la continuidad de algo en un lugar o en el tiempo. Interrumpir. Mecanismo destinado a interrumpir o establecer un circuito eléctrico. Interruptor. Acción y efecto de romper o romperse. Ruptura o rotura. Problema o acertijo de difícil solución. Rompecabezas. Es sinónimo de esquirol. Rompehuelgas. Persona que enamora fácilmente a otra. Rompecorazones. Dique avanzado en el mar para procurar abrigo a un puerto. Rompeolas. Puede ser la aparición en la piel de granos o manchas. Erupción. Agujero que se produce en algo al romperse. Roto. Vencimiento, fracaso, rendición. Derrota. Tendencia a la desconfianza respecto de las propias posibilidades de éxito o de victoria. Derrotismo. Camino, rumbo tomado para llegar al fin propuesto. Derrotero. Es interesante lo que nos ofrece esta palabra. Resulta que en el siglo X contamos con la expresión rupta terra para referirse a una tierra desbrozada presta para el cultivo. Este es el primer significado de rozar. De ahí llamamos agricultura de rozas a aquella que va ganando terreno a los bosques. Luego va surgiendo la idea de los animales que pastan cortando con los dientes las hierbas superficiales y de ahí pasamos al significado actual, al hecho de pasar una cosa por la superficie de otra tocándola. Esto es rozar. Herida superficial de la piel. Rozadura. Labrar por primera vez las tierras eriales. Roturar. Partidario de la ruptura. Rupturista. Acción y efecto de romper. Rompimiento.
Camino que se ha abierto cortando el bosque o el terreno. Ruta, Camino trillado, rutina, que se hace o practica con rutina. rutinario, Escarpado, de difícil acceso. abrupto. Y también tenemos algún refrán como nunca falta un roto para un descosido. Cántaro roto, el remedio es comprar otro. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Bueno, pues nos vamos, Ana, con esta frase de Roa Bastos, que ya hemos hablado de él, y que dice: el poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes. Y añade Tácito: en un espíritu corrompido no cabe honor. Nosotros, desde nuestro lugar en el mundo, lucharemos contra la corrupción con todas nuestras fuerzas. Un beso y hasta el mes que viene, si Dios quiere, Ana. Pues mientras suena esta canción que nos has traído como regalo, te despido hasta el mes que viene, Belén Herrero, deseándote a ti y a todos nuestros oyentes que la corrupción desaparezca primero del corazón de los hombres, para que después no se materialice en sus actos. Un abrazo, querida, y hasta el mes que viene. Adiós, Belén. Adiós, adiós a todos. No se muevan todavía, por favor, porque falta la sección de Historia para Familias de la mano de Luis Manuel Caraballo. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Pero no sé qué hacer. He prometido seguirte sin entender. Y hay un eco en lo hondo que me empuja hacia ti. Y aunque sea sin sentirte, te buscaré. Y el huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí en el silencio, estoy aquí en este viento, estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí en tu lamento, estoy aquí en este eco, estoy aquí, soy este trozo de pan. Y el huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y el huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y el huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y el huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y tu huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándome cuánto me haces falta. El grano de mostaza. Comienza la sección de Historia para Familias en Radio María en el programa El grano de mostaza y nos acompaña el profesor Luis Manuel Caraballo, al que saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis? Estoy muy contento de hablar de historia con los oyentes de Radio María. Pues empezamos este nuevo año 2026 recordando la persecución de los cristianos a lo largo de la historia. ¿Y qué nos has preparado para hoy? Me gustaría trabajar con nuestros oyentes el episodio de los recusantes. ¿Sabes a quiénes me refiero?
Creo que esta vez nos vamos a trasladar al Reino Unido, ¿verdad? Efectivamente, nos trasladamos en el tiempo y en el espacio para estudiar a unos católicos que no admitieron ni aceptaron algo, y ese algo tiene que ver con el reinado de Enrique VIII. Este personaje histórico, rey de Inglaterra, ha suscitado numerosos estudios acerca de una decisión que tomó y que cambió el curso de la historia. Fíjate que Enrique VIII ascendió al trono en 1509 y apoyó tanto a la religión católica que el Papa León X le concedió el título de Defensor de la Fe en 1521, en alusión a su defensa de los sacramentos frente a la herejía luterana. Sin embargo, el deseo de anular su matrimonio con Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos, para casarse con Ana Bolena, lo llevó a un conflicto con Roma que culminó con la aprobación del Acta de Supremacía de 1534. De esta manera, Enrique VIII rompió con la Iglesia católica y declaró que el rey es la suprema cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Años más tarde, el Papa Paulo III lamentó el cisma de la Iglesia anglicana, refiriéndose a Enrique como un príncipe que conoció la verdad, pero la dejó escapar por pasiones humanas. Me imagino que esta decisión no se quedó en una simple ruptura con la Iglesia católica. No, porque con esta declaración comenzó una cruel persecución de los cristianos católicos que no aceptaron el cisma de la Iglesia anglicana y quisieron ser fieles a su fe católica. A estos católicos se les conoce como recusantes. Entre estos se encontraban miembros de las familias nobles católicas que no renunciaron a la unión con la Iglesia Universal y al Papado de Roma. Encontramos ejemplos de estos recusantes en nobles como los estonos, que protegían sacerdotes en habitaciones secretas y enviaban a sus hijos a los seminarios en Douai, en Francia. De igual modo, actuaron los Arundel de Cornualles, que celebraban misas en salas escondidas y privadas. Otros linajes, como los Talbot, los Petre, Tesman, Stourton, mantuvieron su fe intacta. Y como escribió John Henry Newman en su libro Apología pro vita sua, la fidelidad silenciosa de estas familias era un testimonio heroico que la historia debe recordar. Y por eso estamos aquí nosotros para recordarlos. No podemos olvidar a los mártires ingleses que se mantuvieron fieles a la fe católica, como fue el caso del obispo y beato John Fisher, que declaró que prefería perder la cabeza antes que pecar contra la conciencia y contra Dios. El Papa Pío XI escribiría siglos después sobre él lo siguiente: Fisher fue la encarnación de la fidelidad episcopal, un pastor que no huyó cuando llegó el lobo. Muy conocido también es el testimonio martirial de Santo Tomás Moro, Lord Canciller de Enrique VIII. Tanto Tomás Moro como John Fisher se negaron a jurar la nueva Acta de Supremacía de 1534, por lo que se nombraba al rey de Inglaterra cabeza de la Iglesia anglicana. Los dos fueron encarcelados en la Torre de Londres y acusados de alta traición y decapitados por mandato real. Pues me imagino que una vez muerto Enrique VIII, ¿continuó la persecución contra los católicos? Durante el reinado de su hija Isabel I, con el Acta de Uniformidad de 1559, se obligaba a todos los súbditos a asistir a la Iglesia de Inglaterra y prohibía la misa católica, inaugurando una era de más persecuciones. Edmund Campion, sacerdote jesuita, fue ejecutado en 1581 por predicar la verdad del Evangelio. Campion dejó un desafío, el Campion Brag, donde afirmó lo siguiente: la fe católica es la única fe y ha continuado así hasta nuestros días. El Papa Gregorio XIII, al conocer su martirio, comentó: Campion derramó su sangre por la verdad con el ardor de los primeros apóstoles. Margaret Clitheroe, la mártir de York, murió en 1586 por no traicionar a los sacerdotes escondidos en su casa. También fueron ejecutados Henry Walpole en 1595 o Alanay en 1601. En Gales, el maestro de escuela San Ricardo Wynne fue ejecutado en 1584 y ante la muerte se dice que en sus últimas palabras fueron: «No tengo más miedo a la muerte que un niño». La familia Bowes de Hardowen
También fue crucial, ya que Anna Baus y Eleanor Brockby protegieron a los jesuitas utilizando los agujeros para sacerdotes. Estos fueron escondrijos diseñados por Nicholas Owen, que fue torturado y murió en 1606 por sus servicios silenciosos a la fe. Sobre Owen, el Papa Juan Pablo II dijo lo siguiente: «Sirvió en la sombra, pero su luz permanece». Por lo tanto, Luis, no todos los nobles dieron su apoyo masivo a la nueva iglesia separada, como hemos visto. ¿Y qué pasó con el pueblo llano? Pues en algunas zonas seguía manteniéndose una mayoría de población católica que resistía al empuje protestante. Así, en Stratford-upon-Avon, entre estas personas se encontraba la madre de William Shakespeare, Mary Arden, que provenía de una familia recusante. A este respecto, E.K. Chambers afirmó esto: «María Arden transmitió a su hijo un legado de fidelidad a la fe católica». La posibilidad de que William Shakespeare fuera un católico clandestino es una teoría bastante segura, pues aparte de su origen familiar, en sus obras, Shakespeare se proclama normalmente muy favorable al catolicismo. También se sugiere que los llamados años perdidos, entre 1585 y 1592, podían haber sido durante un viaje secreto a Roma. Bueno, pues con esta idea de que Shakespeare viajó a Roma en un viaje secreto y que allí, bueno, pudo mantener relaciones con ese catolicismo en la sombra, si te parece, Luis, lo dejamos aquí, pues con la esperanza de poder seguir recordando tantas historias de cristianos perseguidos que nos ayudan también a recordar a los que todavía hoy, en el año 2026 que acabamos de comenzar, siguen sufriendo persecución por seguir a Jesús en su iglesia. Muchísimas gracias, querido Luis Caraballo, pues por seguir animándonos a ejercer este espíritu crítico que se cultiva con la formación y con la búsqueda de la verdad. Y en este caso, pues estudiando la historia de la persecución de los cristianos recusantes. Si quieren preguntar alguna cuestión al profesor Caraballo, tenemos una dirección de correo en la que estaremos encantados de ponernos en contacto con ustedes, que es la siguiente: elgranodemostaza@radiomaria.es, y también en la dirección G de Mostaza de Instagram. Pues muchísimas gracias, Luis, un abrazo y hasta el mes que viene. Adiós. Hasta el mes que viene, Ana. Oración sanadora de Santo Tomás Moro. Dios glorioso, dame gracia para enmendar mi vida y tener presente mi fin sin eludir la muerte, pues para quienes mueren en ti, buen Señor, la muerte es la puerta a una vida de riqueza. Y dame, buen Señor, una mente humilde, modesta, calma, pacífica, paciente, caritativa, amable, tierna y compasiva en todas mis obras, en todas mis palabras y en todos mis pensamientos, para tener el sabor de tu santo y bendito Espíritu. Dame, buen Señor, una fe plena, una esperanza firme y una caridad ferviente, un amor a ti, muy por encima de mi amor por mí. Dame, buen Señor, el deseo de estar contigo, de no evitar las calamidades de este mundo, no tanto por alcanzar las alegrías del cielo, como simplemente por amor a ti. Y dame, buen Señor, tu amor y tu favor, que mi amor a ti, por grande que pueda ser, no podría merecerlo si no fuera por tu gran bondad. Buen Señor, dame tu gracia para trabajar por estas cosas que te pido.
busco el beso, la revolución, un mensaje. Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y juntos debemos trabajar para que dé mucho fruto en nuestras familias y en la sociedad. Esta tierra que alguien lo... En este programa 132 que ahora termina, queremos dar las gracias a Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Adriana Smith por continuar con los consejos que San Agustín dedicó a los jóvenes, centrándose hoy en la necesidad de luchar contra la avaricia como raíz de todos los males. A Belén Herrero por iluminarnos acerca de la palabra corrupción y sus derivados, y a Luis Manuel Caraballo por esta sección de programas dedicados a estudiar la persecución religiosa de los cristianos denominados recusantes. Nosotros nos vamos hasta el próximo 11 de febrero de 2026 con un nuevo programa del grano de mostaza, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza@radiomaria.es. Si desean recuperar el programa de hoy para volver a escucharlo o para compartirlo, pueden hacerlo en la página web radiomaria.es, en la sección podcast, escribiendo el nombre de nuestro programa, El Grano de Mostaza. Les dejamos ya con los servicios informativos, que sepan que los llevamos a todos en el corazón. Un abrazo, hasta el mes que viene y nuestra oración para todos. Han escuchado El Grano de Mostaza, un programa dirigido por Ana Hormigos.